Regresamos a Camino a los Pinos, seguimos en este tema que usted nos ha venido acompañando desde buena parte del año pasado, analizando los temas y los grandes retos que tiene nuestro sistema político. Y tú recordarás, Alfonso, que tuvimos en el caso de José Goldenberg un muy interesante programa en donde se analizó el origen, la evolución y los postulados de la izquierda mexicana, que ha sido una corriente política en México con un gran antecedente histórico, pero que tardó por razones de su propia estructura para cuajar, integrar en una sola fuerza que hoy es este Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Con también el PT y Convergencia, haciendo esta coalición que ya postulan Andrés Manuel López Obrador y que históricamente la historia mexicana tuvo la gran capacidad de disolverse, de fragmentarse y de pulverizarse a sí misma, cosa que ya lleva varios años, por lo menos es la segunda elección, y en esta logró conciliarse como muy pocas veces en la historia de la izquierda. Sí, el proceso de selección de candidato del PRD, como te recordarás, el año pasado, se logró de una manera muy conciliada con este esquema metajurídico de una encuesta entre él y Marcelo Ebrard, y después ya entrar a los sistemas estatutarios para poder ser electo precandidato. Lo que hemos visto a lo largo de las décadas en el caso de la historia de la izquierda mexicana es que han ido dejando el dogmatismo, la cerrazón ideológica, y han impuesto el pragmatismo, que también es importante para que sean competitivos y sólidos. Yo creo que la transición que ha tenido la izquierda mexicana, que en su momento se dijo aquí por uno de los primeros ministros españoles, ¿verdad?, que vino aquí a decir que la izquierda mexicana a finales de los años 80 era muy primitiva. ¿Qué quiere decir? Que se manejaban mucho con un dogmatismo, con una exclusión, con un acto de transición política por la vía violenta, por la vía del reclamo, por la vía de la manifestación hostil de las ideas, y han venido encontrando ahora con un lenguaje totalmente contrastante de amor, ya es amoroso, un diálogo con la ciudadanía constructivo y de propuesta. Y mientras el Partido de Acción Nacional tardó durante el año pasado para llegar de sus 11 aspirantes a 7 postulados, a 3 ya en la recta final, pues en el caso de la izquierda mexicana, de una manera muy sorprendente, siempre dividida, hoy tenemos este contrasta proyecto con su historia de Izquierda Unida, ¿no? Pero vamos entonces por eso a presentarle a usted lo que aquí en Camino a los Pinos dijo José Goldenberg sobre la izquierda mexicana. Estamos en ese momento apasionante, delicado, pero importante, en donde finalmente la izquierda tiene un espacio legal, jurídico y de participación política en los puestos de elección popular, José. Sí, en efecto, la reforma de 1977, implementada durante el gobierno de López Portillo, tuvo, decía, la enorme virtud de abrir la puerta para la entrada de nuevas corrientes políticas. Pero además modificó también la conformación de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo a la misma, con aquella fórmula de 300 diputados uninominales y 100 plurinominales. Y yo digo que esa fue una reforma que debe ser vista como la pequeña bola de nieve que en su despliegue acaba convirtiéndose en una luz, porque es una reforma, digamos, relativamente sencilla, insisto, visto en retrospectiva limitada, pero que no es una reforma terminal, porque una vez que permite la entrada de nuevos partidos al escenario institucional, estos nuevos partidos, más algunos de los viejos partidos, van a demandar nuevas y más profundas reformas. Es decir, no les va a bastar, y con razón, poder competir, sino van a querer competir en un marco donde las condiciones de la competencia sean equilibradas y donde las instituciones sean imparciales. Y es un proceso que no es reversible. Es un proceso que una vez dado es progresivo, ¿no? Que por fortuna acabó siendo progresivo. La primera parte, digamos todavía las elecciones de 79, 82, 85, resultan elecciones muy poco competidas. Todavía la hegemonía del PRI es muy vasta, aunque los diferentes partidos empiezan a ganar algunos municipios,
tienen presencia no solo en el Congreso Federal, sino también en los congresos locales, pero las elecciones federales siguen siendo muy asimétricas. Digamos que en ese proceso, la Comisión Federal Electoral, en manos de la Secretaría de Gobernación, diseñaba hasta la geometría de los distritos, ¿no? Sí, claro. Los famosos distritos salamandra, que estaban hechos en una geometría tan irregular que aseguraban un resultado electoral por distrito anticipadamente, ¿no? Y en este proceso viene la elección del 88, viene la impugnación social de esa elección de una manera muy fuerte y digamos que de las cenizas, de lo que se quema, de las boletas en el Palacio de San Lázaro, renace una nueva visión electoral de México con una estrategia mucho más participativa de la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que la virtud, si así se le puede llamar, de esas elecciones tan controvertidas, fue que desde el gobierno y desde la oposición se entendió que México no podía ir a unas nuevas elecciones con las mismas reglas y con las mismas instituciones de 1988. Y es precisamente en la reforma posterior que se crea el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y todavía la reforma de 89-90 no va a ser una reforma final, sino que luego se van a dar la del 93, la del 94, la del 96, porque por partidos cada vez más fortalecidos, cada vez con mayores espacios dentro del mundo de la representación política, van a demandar nuevas y más profundas reformas. Se piensa que la elección de 2000 es una apertura democrática muy importante del país por la alternancia de gobiernos PRI a presidente PAN, pero esto tiene un antecedente en el 94, ¿no? A partir digo, realmente la gran transición democrática, desde mi punto de vista, es la apertura de este instituto imparcial, ciudadano, que le da este nivel de certidumbre, de legalidad, de transparencia y sobre todo de convocatoria a los ciudadanos a que sean funcionarios de casilla, a que conozcan, acepten y determinen en mucho el final del conteo, de la certidumbre que se tiene en los días de elecciones, ¿no? Yo creo que ahí es ese punto de inflexión que realmente vale la pena recordar. Bueno, yo creo que además son muchos puntos, es un proceso que va de 77 a 97. Yo creo que México vivió entre 77 y 97 una auténtica transición democrática. Se modificaron normas constitucionales y legales, se crearon nuevas instituciones, la correlación de fuerzas entre los partidos se modificó, la fórmula para hacer las elecciones también. Y es esa transición, ese desmontar de una fórmula autoritaria y la construcción de una fórmula, si se quiere, germinal democrática, la que permite la alternancia. Exacto. Es decir, sin esa historia, lo que sucede en el año 2000 simple y sencillamente no se puede entender. Es decir, lo que demostraron las elecciones del año 2000 es que México había construido una serie de instituciones, un sistema de partidos equilibrado y unas condiciones de la competencia medianamente equitativas. Continuamos en Camino a los Pinos en este resumen de lo más sobresaliente de nuestro programa en el año 2011. Siga con nosotros, esperamos sus comentarios, sus correos electrónicos, sus mensajes en Twitter y también su correo de voz. Vamos a un corte y regresamos en Camino a los Pinos.